Bienvenidos y bienvenidas a este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe, Clips, en el que vas a encontrar historias que probablemente no has escuchado. Y si te gustan las historias de terror, ya llegaste a tu lugar. Bajo ninguna circunstancia vayas a creer que el tarot es un juego. Esta historia me la envía Sofía. Sofía era una niña muy inquieta. Era una niña que era, digamos, muy aventurada en temas que eran poco usuales para las personas de su edad. En algún momento de su vida, tal vez vio alguna película relacionada con Harry Potter o algún tipo de mago, pero es que la imagen de los magos y de la magia fue algo que se le quedó grabado en la cabeza. Y eso la llevó a tener siempre presente que los magos tenían como un set de cartas que era mágico. No entendía ni para qué servía ni cómo lo usaban, pero tenía mucho en su cabeza una imagen de una mujer vestida de una manera como extravagante y que tenía en sus manos un mazo de cartas. De cierta manera lo revolvía de una forma muy llamativa y unas cartas muy bonitas las ponía en la mesa y después las empezaba a poner de cierta manera y entonces tomaba una y la volteaba frente a la cámara y esa imagen se le quedó grabada. Con el tiempo, intuyó que tal vez el mazo de cartas y las cartas que estaba viendo esa mujer en ese video o película era un tarot. Pero te estoy hablando que Sofía era una niña. Sofía tenía entre 6 y 8 años y ella estaba insistente en que la dejaran tener su tarot. Ya te puedes imaginar este tipo de niña. A sus 6 u 8 años intentaba personificar las cosas que se le quedaban tan grabadas. Así es que tenía una mantita que era de color morado y esa mantita la transformaba en su capa de maga. Y entonces iba por la casa con una cuchara de cocina diciendo Hocus Pocus, abracadabra, y empezaba a decir frases raras intentando abrir puertas, levantar cucharas de la mesa, hacer que cosas se cayeran. Y sus papás se los tomaban todo a juego. Hasta que ella empezó a salir con la situación que quería un tarot. Y ahí el papá, un tipo que estaba muy entregado a su religión, y no le gustó que tocara ese tema. Para él, el tarot estaba mal. Y le dijo, no, hija, no, eso no es un juego, eso no está bien, no quiero que lo compres. Y ella dijo, no, papá, pero no te voy a hacer gastar. Yo ya ahorré, yo tengo dinero. Era una familia que les daban ciertas, digamos, responsabilidades y libertades, intentando hacer que los niños ya empezaran a ver el futuro, cómo iba a tener que manejar las cosas. Sofía era la más creativa de las dos hermanas. Valentina era la menor de las hermanas, digamos, la más intelectual. Se llevaban apenas un año. Y esta niña, Valentina, observaba siempre a su hermana y hacía así. Digamos, como algunas personas dicen, era un alma vieja. Pero tal vez se pudiera decir que era la chica que le tocaba como tomar un papel como más responsable. Tal vez sus papás se lo dieron, tal vez ella lo adoptó, o tal vez material genético, tú veas a ver. Pero ella entendía las cosas de manera más sencilla que su hermana mayor, Sofía. Sofía le encantaba estas cosas creativas, le gustaba la imaginación, pero una vez que tenía una idea en la cabeza, no se la sacaba fácilmente. Y hasta que cumplía sus caprichos, estaba tranquila. Así es que, ante la negativa de su papá, ella empezó a buscar estrategias. Mamá, llévame a la tienda de libros, y cuando iba a la tienda de libros, ¿para qué, hija? ¿Qué quieres comprar aquí? Nada más, quiero ver qué cosas nuevas han llevado, y sus papás intentando fomentar la lectura, pues llevaban a la niña, y estando ahí, ella se ponía a buscar a ver si ahí vendían cartas de tarot. Hasta que llegó a una biblioteca, que ahí sí encontró las cartas. En secreto fue y se acercó y empezó a bajar todos los mazos de cartas que veía que decían tarot. Y se llevó una alegría porque al fin las encontró, pero una decepción. ¿Por qué? Porque en la imagen que ella tenía grabada en su mente, esas cartas se veían mágicas, esas cartas tenían remates dorados que brillaban, y de hecho cuando la mujer movía las manos arriba, sonaba hasta un sonido que daba la intención o daba la sensación de que ahí había un poder. Estas cosas que ella estaba viendo enfrente era cartón pintado y punto. Eran iguales que los mazos de cartas que tienen al rey, a la reina, al jack. Esos mazos de cartas que a veces veía jugar a su papá y a su mamá. Pero aquí simplemente del otro lado tenían diferentes cosas. Algunos tenían como unas pinturas que se veían muy extravagantes. Otros se veían pinturas que parecían como medievales. Pero hubo uno que le gustó. Era uno que tenía unos gatitos. Y vio un gatito que se estaba como cayendo por un árbol. Y otro gatito que se estaba asomando un acantilado. Y un gatito que estaba como en un río. Y dijo, este me gustó. Agarró el mazo, sin que se diera cuenta su mamá fue y lo pagó, se lo guardó y ya le dijo a su mamá muy tranquila, no mamá, creo que aquí no hay ningún libro nuevo. Y su mamá le dice, espérame, voy a seguir viendo cosas. Y ella, a escondidas, comenzó a ver el mazo y se dio cuenta que traía una hoja con instrucciones. No leyó más, se esperó hasta llegar a casa y cuando llegó a casa, durante varios días se les hizo muy extraño el comportamiento de esta niña, aunque no le dijeron, solo digamos que vigilaban un poco, porque se la pasaba encerrada en el cuarto.
Su hermana, Valentina, ya sabía qué estaba pasando, pero no decía nada. Digamos que prudente y al mismo tiempo no quería ser la persona que haya revelado el secreto de su hermana, después echársela encima para que Sofía, cuando se ponía de malas, a veces era muy fastidiosa, era un cadillo. Y entonces Valentina no se quiso meter en problemas con ella. Pero sabía que tenía un mazo de cartas que no quería que vieran sus papás, porque en varias ocasiones, estando dentro de la habitación de Sofía, en el momento en el que veía que se abría la puerta, veía donde Sofía lo único que hacía era agarrar todas las cartas y meterlas de volada debajo de la almohada o agarrar una almohada y taparlas. Ya sabía dónde lo escondía, justo entre la cama y la base de la cama. Ahí lo metía, a veces en la funda y a veces en la funda de la almohada. En una ocasión vio que lo tenía adentro de la mochila, pero lo tenía oculto entre los libros en la parte de abajo. Valentina era toda una espía intelectual, sabía todo y tenía todos los secretos, descubría todas las cosas de la casa. Y Sofía estaba leyendo todas las cuestiones de este manual que decía cómo leerlo y qué hacer, pero también ella empezó a tener ciertas dificultades. Llegó un momento en el que el juego no era tan divertido porque tal vez la época en la que pasaron las cosas, porque en el tiempo en el que ella quería aprender a leer las cartas, explotó una tubería de la casa, se inundó un baño, un cuarto se empezó a llenar de moho. Y ella empezaba a leer estas cosas y empezaba a jugar con las cartas y las barajeaba. Y le decía a Valentina, mira, ven, vamos a leer qué es lo que los gatitos tienen para ti. Y entonces Valentina se acercaba, nada más volteando los ojos como que, ay, Sofía. Y entonces algo extraño pasaba en la casa. Para Sofía era un fastidio porque nada más decía otra cosa y decía, ¿por qué vivimos en una casa tan vieja? Y Valentina se le quedaba viendo y nada más le movía la cabeza de lado a lado como diciendo, ay, Sofía, estás bien mal. Llegó un momento en el que hubo algo que hizo que todos entendieran qué estaba pasando. De repente, una mañana, la mamá de estas chicas está extraña, está como ensimismada. Y si pasabas cerca de ella, se hubiera alterado. Aún si le hablabas y en un tono bajito, te respondía muy alterada. Y entonces es cuando Valentina se acercó y le dice, mamá, ¿qué te pasa? Y le dice, perdona, mija, es que no he dormido bien, ando de nervios. ¿Por qué, mamá? No, mija, tonterías, cosas de adulto. Fue y habló con Sofía y le dice, Sofía, ya no estés jugando con esas cosas, se me hace que esas cosas son malas. Y le dice, ay, Valentina, no seas llorona. Dice, mejor ven y vamos a hacer algo para poder leer lo que nos dicen las cartas. Y le dice, no, en serio, están haciendo cosas malas. Si no te has dado cuenta que es cada vez que utilizas las cartas cuando al ratito o al día siguiente algo malo pasa en la casa. Le dice Valentina, no seas mentirosa. ¿Cómo que tienen que ver estas cosas si yo no hice nada? Pero es que, a ver, Sofía. Primero las abriste, las barajeaste. ¿Y qué pasó ese día? Pues nada. ¿Cuándo reventó la tubería? El día que las barajé, ¿verdad? Ajá. Dice, y después te acuerdas que como se inundó todo por la tubería reventada y había mucha gente aquí, tenías miedo para que papá o mi mamá descubrieran tus cartas, las tenías guardadas en la mochila y entonces te esperaste varios días, pudieron ahí hacer las cosas, no pasó nada y ya cuando estaba todo tranquilo, me invitaste y estabas tú ahí empezando a barajear. ¿Y qué pasó al día siguiente? ¿Nada? ¿Y cuándo explotó el baño, Sofía? Explotó al día siguiente, ¿verdad? Ajá, Sofía, así es. Y Valentina le seguía diciendo cosa tras cosa. El cuarto con moho. Cuando te pusiste a leer las instrucciones, hiciste un día como tus 3 barajeos y lecturas de esas cosas, ¿te acuerdas? Sí es cierto, después fue el cuarto con moho. ¿Y ese cuarto ahorita cómo está? Pues nunca antes había tenido moho, Sofía. No tiene moho ahorita, pero no es por eso por lo que ya no juegues con esas cosas. Y le dice, entonces, ¿por qué? Sofía, mamá se ve muy mal y no me dice por qué. Yo creo que tiene que ver con esas cosas. Dice, ¿pero qué tienen que ver las cartas con eso? Y dice, a ver, Sofía, entiende, ya soy una niña grande. A ver, Sofía, ¿qué hiciste ayer y antier? Me la pasé toda la tarde jugando para ver ahora sí cómo funcionan. ¿Y cómo está mamá hoy? Está mal. ¿Tú crees que sean las cartas? Pues es lo que te estoy diciendo. Vamos a decirle a mamá. Se acercan las dos. Sofía tiene mucha vergüenza y le dice, mamá, es que me dijo Valentina que estás mal por algo que yo estoy haciendo. Y la mamá les dice, no, niñas, no se preocupen, no. Porque los papás, de cierta manera, no entienden a veces el nivel de intelecto o el tipo de conversaciones que pueden tener un niño. Los siguen tratando como niños. Y entonces voltea con Valentina y dice, no, es que es chiquita. Tu hermana es chiquita y se asustó. Y se asustó porque ahorita me vio mal, pero es que dormí mal y cosas de adultos. Y entonces Valentina le pega a Sofía para que siga hablando y dice, mamá, es que he estado jugando con esto. Y le pone el mazo de cartas en la mesa. Cuando ve eso la mamá, se le queda viendo y dice, ¿de dónde sacaste esa cosa?
porque la mamá y el papá ya habían hablado acerca de este tema y coincidían en que la niña no tenía que tener acceso a ese tipo de artilugios, porque esa cosa, aunque se vendía como juego, ellos creían firmemente que no lo era. Cuando ven, le dice, ¿de dónde lo sacaste? ¿Te acuerdas cuando fuimos a la biblioteca? Y se ofende la mamá, para eso me estabas llevando a esos lugares. Sí, mamá. ¿Cuánto tiempo tienes con esa? Y se queda nada más pensando. Y le dice a Valentina, cuando empezaron a reventar las tuberías, mamá, ahí es cuando empezó a jugar. Tú has estado haciendo estas cosas en la casa. Y ella le dice, no, mamá, no soy yo, son las cartas, son las cartas. Y las agarra la mamá y les dice, no puedes estar jugando con esto. Lo vamos a tirar. Y hay algo extraño, porque Sofía me dice narrador, yo era una niña y no sabía lo que hacía, pero ahí me di cuenta que realmente había hecho algo malo, porque algo dentro de mí se me movió. Y entonces me puse como una fiera y le quité las cartas de las manos de mamá. Le dije, no, estas son mías y no las vas a tirar. Y me fui corriendo al cuarto. Dice el narrador, yo no era así, yo era una niña muy alegre y me puse muy mal. Y había habido momentos en los que me habían tirado juguetes. Nunca había pasado eso, nunca había hecho eso. En este caso me puse mal, enojadísima. Y fui y las escondí y me ponía fiera. Dice, mis papás me vieron tan mal que ya dejaron de insistir de quitármelas. Empezaron a buscar personas que vinieran a ayudarme. Y yo lo que hice fue que agarré un rosario que me había dado mi abuela, yo ni sé para qué, pero entiendo que era en lo que ellos creían, y una Biblia, y las envolví en el rosario y las puse arriba de la Biblia y las dejé escondida en el closet. Mis papás no la encontraron porque yo de vez en cuando iba a verlas y era narrador bien raro, porque era como si me hablaran, era como si me atrajeran. Y me dice, pasó el tiempo, no me acuerdo cuánto, yo creo que fue ese mismo año, que volví a ir ahí a la librería y hablé con los señores que vendían las cartas y les dije, oigan, ¿y estas cosas son mágicas? Y se rieron y dijeron, no, que va, son un juego, ¿no quieres llevarte una? Nos llegaron unas nuevas de dinosaurios. Y ella nada más les dijo así con cara de asustada que no. Y se me regresé y entendí que tal vez esto no era normal ni le pasaba a todas las personas. Entonces yo me sentía bien asustada y le decía a Valentina, ¿qué hacemos? Y Valentina le decía, pues quémalas. Y donde me dijo eso, me puse furiosa. Y le dije, no, yo no voy a estar quemando, esas cartas son mías. Y fui y me encerré en el cuarto. Me empecé a dar cuenta de eso, algo dentro de mí no quería deshacerse de las cartas. Narrador, quiero que entiendas algo. Pasaron muchos meses, yo no las tocaba porque vi que mi mamá se puso mal y yo vi que me ponía mal cuando le querían hacer algo a las cartas, así es que me distraje con 1000 cosas. Pero pasó como un año o dos y un día voy al closet y me las topo. Cuando las agarro en el closet, me empiezo a acordar de cosas, me da miedo, pero al mismo tiempo como en automático las agarro y las barajeo. Donde empecé a hacer eso, narrador, se sintió muy rara la casa. Y escuché a mi mamá que dijo, ay, se siente muy frío, niñas, cúbranse. Pero yo no sentía la casa fría, solo la sentía fea. Y empecé a entender de, Sofía, le estás haciendo daño a tu familia con eso. Las junté todas, las guardé, las volví a esconder donde estaban y me quise olvidar para siempre de ellas. Pasó ahora sí mucho tiempo, no sé cuántos años pasaron. Las había metido primero en el closet, después en la maleta, después en un cajón y ahí se fueron volando por todos lados. Un día, narrador, me acuerdo de las cartas, pero ya estás hablando que ya, eso fue hace mucho tiempo, esos fueron mi juego de niña, yo ya era otra persona. Me acuerdo de las cartas, las empiezo a buscar como loca y cuando las agarro dije, me voy a deshacer de ellas, las voy a quemar. Me salgo de la casa, las traigo y ya llevaba ahí alcohol y un encendedor porque dije con esto debe ser suficiente y donde voy a prenderlas me empiezan a temblar las manos, narrador, pero me empiezan a temblar feo, como si me agarraran los brazos y me las movieran y entonces dije no, hay algo aquí, no las quiero romper, son mías, a mí me gustan mucho y me quedé como balbuceando para mí y me metí. Todavía me acuerdo de eso y me da mucho miedo. Fue la última vez que me atreví a tocar las cartas. De hecho, desde ahí, por miedo, no juego ningún juego que tenga que ver con cartas. Y no me atrevo a tocar ni a barajear. Ya me da miedo que le pueda hacer daño a la familia o que me haga daño a mí. Pero las cosas no terminan ahí. Un día, ya muy cercano a esta fecha, estaba hablando con un amigo por Zoom. Y entonces él me dijo, oye, fíjate que he estado escuchando como que varios programas de terror y así. ¿Tú no tienes alguna historia? Y me acordé que yo había tenido un tarot y que habían pasado todas estas cosas. Así es que le dije, sí tengo una, pero es muy rara y me pasó cuando era niña. Igual ibas a creer que es mentira. Y me dijo él, bueno, cuéntamela, no importa. Aunque sea mala, pues cuéntame tu historia. Y le empiezo a contar las cosas. Narrador, no me lo vas a creer. Pero cuando mencionaba la palabra tarot, cuando lo describía, cuando decía las cosas fuertes, se distorsionaba el micrófono. Ya teníamos como 2 horas hablando. Apagamos la sesión, nos volvimos a meter, se volvió a distorsionar el micrófono y después empecé a sentir la casa otra vez fea y empecé a sentir del lado izquierdo como una sombra que se estaba moviendo.
Me dio mucho miedo, le dije a mi amigo que ya no quería terminar de contarle la historia y entonces él me dijo así como que, oye, es que sí está bien espeluznante. Terminamos ahí el Zoom, todo regresó a la normalidad. Valentina fue la que me dijo a los 2-3 días, oye, ¿jugaste otra vez con las cartas? Me le quedé viendo a Valentina y le dije, no he jugado con ella, pero es que le conté la historia a Juan, a mi amigo. Y Valentina le dijo, es que sí se sintió feo, ya mejor no hables de eso. Narrador, hay algo que no te he dicho y quiero terminar con eso toda esta historia. Te estoy mandando esta historia porque me quería retar a ver si verdaderamente era mi imaginación o soy yo. Pero mientras te he estado escribiendo esta historia, primero sentí que la casa se puso rara, empecé a sentir el cuarto medio frío, empecé a sentir como una presencia en el cuarto y ahorita estoy viendo muy cerca una sombra y por mi seguridad ya no te voy a contar más de esta historia y no quiero volver a hablar de ella. Si quieres que te lean el tarot, ten mucho cuidado. Esas son las palabras de Ana Lucía y en esta historia nos cuenta por qué. Ana Lucía en 2 ocasiones le han leído el tarot. Una persona, la segunda, un espíritu. La primera vez que fue a que le leyeran el tarot, le dijeron algo muy extraño. Le dijeron, sufrirás mucho, te casarás y hay algo más que le mencionaron, pero no lo recuerda, lo tenía totalmente olvidado. Y entonces, muchos años después, cerca de 10 años después, cuando ella tiene alrededor de 25 años, ocurre algo que no pudo haber anticipado. Ana Lucía, un día, cerca de las 4 de la mañana, se levanta doblada del dolor. La parte superior derecha del abdomen le duele de forma tremenda, al punto que está llorando y después comienza a gritar y pegar el piso. Empieza a golpear el piso con su puño, pero es demasiado el dolor. Tiene que generarse el dolor en otra parte de su cuerpo para soportarlo. La llevan al hospital y ahí, directo a urgencias y en urgencias rápidamente. Esto es algo fuerte, no sabemos exactamente qué es, pero parece que es el estómago y un estudio lleva al otro y al final una infección en el hígado. Son casi 2 meses en el hospital. Está todo el tiempo como pendiendo de un hilo, los doctores malos pronósticos cambian un poco mejor y bueno, al final empieza a recuperarse, las cosas van mejor. Ella, después de estar tomando los calmantes más potentes y que no le hiciera nada, después de eso ya empieza a necesitar cada vez menos dosis y después de eso, listo, se acaba. Su vida está regresando a lo normal. Y con un agregado, porque uno de los residentes, un norteamericano que por alguna situación que tiene que ver con cuestiones de instituciones, estuvo durante una temporada en el hospital en el que ella estaba en su país, pues empezó a haber como que una química entre los dos, doctor y paciente. Siempre hubo mucho respeto cuando ella estuvo en la institución, pero una vez que ella salió, este tipo no esperó ni una semana cuando le mandó un mensaje para ver cómo seguía, pero se notaba que había otras intenciones y ella estaba agradecida y enamorada. Y entonces, una cosa empezó a llevar la otra. Menos de 2 años después, ella le dice a todas las personas, me voy a casar. Y está feliz. Y ahí le recuerdan, no puede ser, como la lectura del tarot. Ya lo había olvidado. Es cierto, me lo dijeron después de un gran sufrimiento, va a venir la boda. Después, algo más te dijeron, Ana Lucía, algo más te dijeron. Sí, yo me acuerdo que les decía, pero no me acuerdo. Y ahí quedaba la situación. Comienzan los preparativos de la boda y está ilusionadísima. Aparte, a todas les dice, no sabes, el tarot me leyó mi suerte, el tarot me leyó mi suerte. Pero hay algo extraño cuando dice eso, porque cuando dice eso siente que está mintiendo. Y pregunta a sus amigas con las que habló en aquel momento con esta lectura del tarot. Dice, es que a mí me da la sensación como si estuviera mintiendo, pero no fue lo que me dijeron. Y las amigas, sí, dice, pero sí te entiendo porque hay algo raro. Yo me acuerdo que cuando me dijiste la anécdota hace un chorro, hace muchos años, a mí me dio miedo. Y yo no quería saber nada del tarot, pero así como la cuentas ahorita hasta dan ganas. Entonces, hay algo raro aquí. Mientras tanto va avanzando los planes de la boda, preparativo tras preparativo, porque aparte van a hacer la boda en el país de ella y después se van a vivir al país de él. Y un mes antes de la boda, simplemente hay un mensaje de celular. Se cancela todo, ya no quiero casarme contigo, no me vuelvas a hablar. No hay motivos, no hay razones, no hay nada. Antes de que creas que simplemente era un timador y eso, él había pagado las cosas. Simple y sencillamente el tipo la bloquea de todos lados, se entera por fotografías en otras partes que él sigue su vida adelante, nunca se enteró por qué. Quedó tan destrozada que ella, para cuando le llegue esta noticia, tardó casi un mes en salir del shock y enteró a algunas personas un día antes de la boda que se había cancelado desde hace un mes. Un desastre completo a nivel social, familiar, personal, interior. Te digo lo peor, ella le tenía una sorpresa a él. Ya había renunciado al trabajo, no tenía nada, se las estaba jugando todas para que después de la boda la sorpresa era
nos podemos ir a vivir juntos ya, a donde quieras. No tenía nada ya, lo había perdido todo de un momento a otro. Dice ella que en ese momento su vida se quebró, se hizo añicos. Fue un impacto tan grande que se despertaba en las madrugadas asustada y agitada y no sabía por qué. Se despertaba soñando que traía el vestido de novia y le suscribían de la vida, sin sentido. Se soñaba corriendo por calles y personas, mares de personas persiguiéndola, gritando nombres de personas, pesadilla tras pesadilla. Cada noche era horrible y los días no eran mejores. Después de un par de semanas se mudó de ciudad. No quería que nada le recordara a él. Quería olvidarse todo de este tipo. No quería volverlo a ver. Cerró todas sus redes sociales. Y nada más habló con su familia y le dijo: ya no puedo más, me tengo que ir de aquí. La familia entendió. Ella se muda de ciudad y siempre había sido una persona muy responsable. De hecho, inclusive cuando le sucedió la cuestión del hígado saliendo, no fue como que se involucrara en una aventura amorosa y no recuperara su vida. Menos de un mes después estaba retomando sus trabajos y estaba haciendo todo. Ella es una chica muy responsable. Entonces, una vez que se muda de ciudad, no busca excusas. Parte del dinero que ahí tenía, que pudo recuperar algo de lo invertido en la boda, inclusive que había sido por él, le regresaron algo al vender su anillo de compromiso, que era algo caro, tuvo algo de plata y esto lo empezó a utilizar para pagar terapias. Lo sabía, pagar psiquiatra. A veces llevaba hasta 3 sesiones a la semana. Realmente estaba destrozada. Le fue mal, pero recuperada, porque 4 o 5 meses después de este hecho, y ya viviendo en esta ciudad, su vida empieza a tomar otro rumbo. A veces la vida no va a volver a ser la misma. Hay que entender que hay cosas que una vez que se rompen, se van a reconstruir, pero ya no son las mismas, son otras, distintas. Ella dice que la ilusión se desvaneció. Nunca la ha vuelto a sentir desde entonces. No por eso su vida es horrible, ni mucho menos. Le gusta estar aquí, le gusta lo que hace, pero hay algo, una parte mágica de la vida que se desapareció para siempre. Eso hacía que cuando conociera personas, había algo como rasposo al momento de empezar a entender a los demás. Demasiado crudo. A veces sus palabras, a veces el cómo entendía a las personas. Cambió su forma de ver la vida, cambió su forma de vivir, pero empezó su vida a llevarla adelante. Y es entonces cuando todo está tomando este curso que consigue un muy buen trabajo, ese trabajo se transforma en como su obsesión y ese trabajo lo lleva a un muy buen puesto, y en la noche en la que le acaban de decir de este puesto que está para ella, pero que no es en este país, sino en el país de la expareja, ella tiene este sueño. Está en un lugar en el que está una mesa, en la mesa hay unas cartas volteadas y enfrente de ella hay un tipo que está con una capucha y unas manos blancas. No hay rostro. Ella sabe que está enfrente de algún tipo de espectro. Por alguna extraña razón, la ilusión que perdió en la vida también hizo que perdiera estos tipos de miedos que te hacen reaccionar de una forma efervescente. No reacciona así y le dice: ¿qué eres tú, la muerte? Y no le contesta. Voltea otra carta y le dice: sufrimiento, matrimonio, suciedad, y voltea otra y le dice: salvación. Y se levanta con una voz rasposa en la mente que le dice: te salvaste por una bala. Se levanta y dice: ¿qué es eso? Y eso fue lo que me dijeron hace años. Suciedad, te salvaste por una bala. No, dice, son cosas de mis traumas. O sea, mi vida va a cambiar, voy a ir con aquel prácticamente fue como morirme. Entonces es eso lo que estoy soñando. Se va al otro país y este sueño la acompaña porque empieza a presentarse una y otra vez, y esa voz rasposa que le dice: te salvaste por una bala, te salvaste por una bala, suciedad, dolor, matrimonio, suciedad, te salvaste por una bala. Llega un momento en el que cuando se levanta le dice: a ver, carajos, o sea, yo no sé si eres tú mi mente o eres tú la muerte o tu destino, lárguense ya. No me interesa lo que me están diciendo, no me importa. Y si alguna vez dije que era muy bueno, ya no me importa. Aparte, ni me interesa el matrimonio, ni loca lo vuelvo a pensar, déjenme en paz. Y ese día conoce otro sujeto, muy extraño en la empresa, tiene ya 2 o 3 semanitas. Y ha conocido un chico, que es un chico como medio desorientado, alto, medio guapetón, pero al mismo tiempo está como que medio gris. De estas personas que llaman un poco la atención, pero no lo suficiente. Son amables, pero no tanto. Las cosas las hacen bien, pero no muy bien. Que está como que todo muy en medio. Hay gente que dice que son mediocres, pero no es tanto así. No es que él sea mediocre, es que digamos que se deja llevar por las cosas y no tiene tantas ambiciones, no es tan proactivo. Vamos a ponerle el nombre de Cristian. Extrañamente, por ahí dicen que hay un roto para un descosido. Como esta chica está rota y se está reconstruyendo y su vida ha perdido esa magia, resuena mucho con esta parte gris
de Cristian. Y de repente resuenan y se halla ella saliendo con él. Y dice, no me gustaba mucho. No se me hacía tan guapo, no era tan interesante ni tan inteligente. No platicábamos tanto. La verdad no había tanta química. Pero 3 años después me propuso matrimonio y dije, ¿por qué no? Y nos casamos. No era tan feliz nuestra vida. Y dice, y Cristian, una vez que nos casamos, ya no era tan gris, era medio negro. Me pidió, después del primer mes de casados, que dejara de trabajar. Que él no quería una mujer trabajando porque él era el hombre de la casa. Y yo dije, no me interesa. Dice, narrador, hay cosas que cambian. Es raro, pero a mí me impactó tanto que realmente esas decisiones ahorita las veo y no me hacen sentido, pero en ese momento fue como, ¿qué más da? Así también tomé la decisión de casarme. Mi boda éramos él y yo en una capilla. No había nadie invitado. Mi familia no sé si se enteró ese año o el año siguiente de que estábamos casados. Dice, pero cuando nos casamos cambió y eso sí fue muy notorio. Muy notorio. Salte de trabajar, se empezó a volver posesivo y después de eso, su parte gris era muy gris. Empezó a ser como depresivo. Estaba él perdido. Estaba como su mente divagaba. Yo notaba que cada vez él estaba como descuidado. Lo vi que en varias ocasiones iba al trabajo con la misma ropa, sucia, notoriamente. Y así iba. Yo empecé ya a darle vueltas a esto y como pasaba mucho tiempo en casa, un día me pregunté, ¿realmente quieres vivir esto? O sea, te tardaste tantos años en salir de ese pozo horrible en el que te hundió el otro tipo. ¿Por qué dejas que este te vaya hundiendo lentamente? Salte ya de ahí. Y mientras él estaba en el trabajo, yo me ponía a investigar cómo poder divorciarme. Dice, por más feo que suene, él no quería cambiar. Ya ni siquiera dormíamos juntos. No te hablo de intimidad, hablo de en el cuarto. Él se hizo una habitación para él y yo estaba en la mía y era raro que nos habláramos. Él dormía debajo de mi habitación, yo me la pasaba en mi habitación y cuando él llegaba a veces le hacía la cena y como hubo un tiempo en el que ya ni siquiera lo comía, ya en muchas ocasiones ni me preocupaba por darle nada de comer. Yo ya tenía un trabajo en el que hacía las cosas a distancia, no lo enteré y entonces dije, sí, yo creo que ya, vamos a acelerar las cosas, vamos a divorciarnos, mañana hablo con él y le digo como que el ultimátum, me quiero ir de aquí. Dice narrador, yo no sé si en algún momento él revisó mis historiales, yo no sé si se enteró o no. Lo que sí sé es que esa noche quise hablar con él y lo vi mal. Y le dije, ¿te sientes bien? Y él fue y se encerró en su habitación, pero lo vi mal. Muy mal. Al día de hoy mi único arrepentimiento es que debió haber hecho algo y no lo hice, pero también sé que no es mi culpa. Yo me voy a dormir, tardo en conciliar el sueño para ver de qué manera le voy a decir porque estoy decidida a hablar con él y al dormirme después de varios años vuelvo a tener el sueño. Este espíritu que está enfrente de mí con las manos blancas está con las cartas, me dice te salvaste por un tiro, te salvaste por una bala, algo así, se descubre el rostro y es Cristian, pero está todo lleno de sangre y ahí sí me asusté. Mientras yo veo eso y veo el rostro del que es ahorita mi esposo, que mañana ya no quiero que sea, me asusto y escucho una explosión tremenda. Abro los ojos casi gritando, me duele mi oído derecho, me levanto de la cama y estoy totalmente desorientada. Volteo a todas partes, no entiendo si el sonido fue en mi sueño o en la realidad, o esa cosa que soñé porque la vi así y después intento hablar conmigo y me doy cuenta de algo que no está bien en la habitación. Lo primero es que en el techo hay una mancha que no estaba ahí cuando me fui a dormir. Lo segundo es que en mi cama hay pedazos esparcidos de mi almohada y donde voy y la muevo me doy cuenta que hay un agujero. Me asusto. Voy a la parte de abajo y no me atreví a entrar en la habitación. Debajo de la puerta estaba saliendo sangre y entendí qué había pasado. Tuve que llamar a una ambulancia. Cuando llegaron, es obvio lo que él se hizo y se suscribió de la vida. Dice, y ahí es donde entendí. El espíritu de él de alguna manera me estaba diciendo que yo me había salvado porque por medio centímetro, si yo medio centímetro muevo mi cabeza hacia ese lado, hoy no te pudiera estar contando esta historia. Lo que te puedo decir es que el tarot no leyó mi suerte, me leyó mi mala fortuna y me destinó a la destrucción. Y con esta historia hemos llegado al final de este clip. Pero no te preocupes porque va a haber clips para ti toda la semana. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.